Mi mamá me suplicó que volviera a casa para las fiestas. Soy Clara Morales. Tengo 30 años. Y como una idiota, realmente pensé que esta Navidad podría ser diferente. Ella me llamó a Londres a las 3 de la mañana, sollozando en FaceTime sobre cómo ya nunca te vemos y cómo toda la familia te necesita aquí. 10 horas en un vuelo nocturno apretado, 2 escalas, una batería de teléfono agotada, y aún así aparecí en su puerta en la Ciudad de México con una maleta llena de regalos para los hijos de mi hermano. Estaba exhausta, olía a café de avión y me mataba la espalda. Toqué el timbre, con el corazón latiendo un poco fuerte, esperando estúpidamente que ella me abrazara como solía hacerlo cuando yo era una niña. La puerta se abrió de golpe. Ni un hola. Ni un ¿cómo estuvo tu vuelo? Ni un abrazo. Solo mi mamá mirando mi maleta y diciendo, como si fuera la cosa más normal del mundo, cuidarás a los hijos de tu hermano. Nos vamos de viaje familiar. Mi hermano apareció en la puerta, con gafas de sol puestas, una bolsa de lona sobre el hombro y los niños colgados de sus brazos. Él sonrió con arrogancia y dijo, «Hola chicos, no se limpien los mocos en la tía Clara. Tiene desfase horario». Todos se rieron como si yo fuera el remate de un chiste. Mis padres, mi hermano, los niños, todos riéndose a carcajadas mientras yo estaba parada allí con el cabello revuelto por el avión y una factura de tarjeta de crédito llena de boletos que yo había pagado. No grité. No lloré. Simplemente sentí que algo dentro de mí se apagaba como un interruptor. Sonreí, dejé mi maleta en la entrada, miré a mi mamá directamente a los ojos y dije una frase. Y ese fue el momento en que todo cambió. Las risas se detuvieron. El color desapareció de sus rostros. Y mi mamá seguía susurrando, no, no, de ninguna manera. Para cuando terminé, sus vacaciones soñadas no iban a suceder. Su casa estaba en riesgo, y yo finalmente había terminado de ser su niñera gratuita y su banco personal. Quédense conmigo hasta el final y les contaré exactamente cómo una hija desagradecida arruinó las vacaciones perfectas de su familia y recuperó su vida en el proceso. Lo curioso es que, en el momento en que dije esa frase, toda la habitación se congeló. Pero para entender realmente por qué, tienen que saber lo que esas personas en la puerta me habían estado haciendo durante años. Mi mamá no solo me extrañaba cuando me llamó a Londres. 2 semanas antes de ese FaceTime a las 3 de la mañana, ella ya me había enviado capturas de pantalla de precios de vacaciones locamente caros, insinuando que ella y mi papá nunca podrían permitirse un viaje así a menos que yo ayudara un poco. Solo por esta vez. Solo por esta vez era como comenzaba cada favor. Cuando mi papá necesitó cirugía de rodilla, transferí dinero. Cuando mi hermano Javier maximizó sus tarjetas de crédito en su gran idea de comercio electrónico, lo ayudé a consolidar su deuda. Cuando el calentador de agua se rompió y la hipoteca estaba vencida, envié dinero, y mi mamá publicó fotos la semana siguiente desde un nuevo lugar de almuerzos en el centro. Vivo en un pequeño departamento en Londres. Cocino la mayoría de mis comidas en casa. Camino al trabajo bajo la lluvia, y de alguna manera todavía estaba pagando por Uber Eats y servicios de transmisión en una casa en la que no vivía, en un continente en el que ya ni siquiera vivía. La cosa es que, esta vez, antes de reservar mi propio boleto a casa, presté atención. Guardé cada transferencia, cada recibo de PayPal, cada gracias, cariño, te pagaremos cuando las cosas se calmen. También noté algo más, un correo electrónico del banco con mi nombre en una hipoteca que no recordaba haber firmado, porque hace unos años me habían puesto como codeudora solo para obtener una mejor tasa, y yo había estado cubriendo los déficits desde entonces. Así que mientras mi mamá lloraba en FaceTime sobre cómo los niños te extrañan mucho y Mía sigue preguntando cuándo viene la tía Clara, yo estaba sentada en mi cama en Londres, mirando mi aplicación bancaria, dándome cuenta de que la única vez que mi familia me trataba como parte del grupo era cuando vencía una factura. Casi dije que no. Casi le dije que lo resolviera ella misma. Pero luego me golpeó un pensamiento diferente. Si estaban dispuestos a arrastrarme medio mundo a través del océano para usarme como niñera gratuita y tarjeta de crédito andante, yo finalmente estaba dispuesta a mostrarles cómo se ve cuando dejo de seguirles el juego. Reservé mi vuelo, pero también reservé una llamada con una asesora financiera, descargué 3 años de estados de cuenta e hice redactar un documento simple en un sitio de plantillas legales. Así que, parada en esa puerta en la Ciudad de México,
Mientras Javier se reía y mi mamá anunciaba mi horario de niñera como si fuera un hecho consumado, yo no era solo la hija cansada y con desfase horario a la que estaban acostumbrados. Rodé mi maleta hacia adentro, dejé que los niños saltaran alrededor de mis piernas y los seguí hasta la cocina, donde su itinerario impreso estaba extendido sobre el mostrador como una promesa brillante. Fotos del complejo turístico, horarios de vuelo, paquete familiar en letras negritas. Mi mamá tocó el folleto y dijo, «Mira, por esto te necesitábamos aquí, cariño. Los niños se quedarán contigo. Finalmente tendremos unas verdaderas vacaciones. Siempre dices que deberíamos cuidarnos a nosotros mismos». Miré el nombre del complejo turístico, reconocí el número de tarjeta en el correo electrónico de confirmación abierto en su teléfono, y sentí que ese mismo interruptor en mi pecho se activaba de nuevo. Ellos pensaban que yo había vuelto a casa para ser su niñera incorporada y su banco. En realidad, había volado 10 horas para hacer algo que debería haber hecho hace años. Así que sonreí, le pedí a mi mamá que reuniera a todos en el comedor para que podamos repasar algunas cosas antes de que se vayan, abrí mi computadora portátil en la mesa y saqué la pila de recibos digitales que convertirían su viaje familiar en la última vez que alguno de ellos me viera como un recurso gratuito. Mi papá se sentó a la cabeza de la mesa como si fuera algún tipo de reunión familiar. Mi mamá merodeaba por el mostrador, aferrada a ese itinerario impreso, y Javier estaba desplazándose por su teléfono, escuchando a medias. Mía y Leo giraban en círculos sobre las baldosas. Deslicé mi computadora portátil más cerca, giré la pantalla para que todos pudieran ver y dije tan calmada como pude, antes de que vayan a cualquier parte, necesitamos hablar de dinero. Javier se quejó, Clara, ¿en serio? Ahora mismo. Mi papá murmuró algo sobre el momento inoportuno por lo bajo. Mi mamá me dio esa mirada herida y dijo, cariño, hemos estado bajo tanto estrés. ¿Podemos por favor no empezar una pelea antes de irnos siquiera? No levanté la voz. Simplemente hice clic en la primera carpeta en mi pantalla etiquetada Hogar Morales y abrí una hoja de cálculo. Cada línea estaba fechada, codificada por colores y era brutalmente clara. El pasado marzo, comencé, me llamaron porque la hipoteca tenía 2 meses de retraso. Transferí 24.000 pesos. En junio, los gastos comerciales de Javier maximizaron su tarjeta. Envié 50.000. Cuando se rompió el calentador de agua, 18.000. Cuando la camioneta de papá necesitó llantas nuevas, 12.000. Cuando la factura de electricidad estaba vencida, 6.000 aquí, 8.000 allá. Cada mes durante 3 años, hay algo. Me desplacé lentamente para que pudieran ver la cantidad acumulándose, resaltando las entradas mientras hablaba. Esto no cuenta el Disney Plus, Hulu, Netflix, el plan familiar de Spotify, su membresía de Walmart, el plan de teléfono celular, las solicitudes aleatorias de emergencia de transferencias que de alguna manera siempre coinciden con las ventas del Buen Fin o del Hot Sale. Javier se enderezó en su silla, el color desapareciendo de su rostro al reconocer sus propias notas de «Juro que te pagaré el próximo mes» en la columna de notas. La mano de mi mamá voló a su boca cuando vio las capturas de pantalla de sus mensajes de texto junto a depósitos para gasolina para visitar a la abuela, seguidos de fotos de ella en un nuevo salón de uñas. La mandíbula de mi papá se tensó cuando vio la transferencia de PayPal etiquetada, copago de cirugía de rodilla y luego el recibo de una pantalla plana nueva que apareció la misma semana. Esto no es justo, susurró mi mamá. Nos estás haciendo quedar como malas personas. Negué con la cabeza. No los estoy haciendo quedar como nada. Solo les estoy mostrando lo que realmente sucedió. Luego me desplacé hasta el final, a la fila en negrita. El número total estaba allí, grande e innegable. En los últimos 36 meses, dije en voz baja, he enviado a esta casa poco más de 1,200,000 pesos. La habitación quedó en completo silencio. Javier parpadeó con fuerza. Mi papá miró fijamente a la pared. Mi mamá seguía susurrando, no, eso no puede ser correcto. Eso no puede ser correcto. Como si al decirlo lo suficiente, las matemáticas cambiaran. Metí la mano en mi bolso y saqué una pila delgada de páginas impresas, las deslicé sobre la mesa junto al itinerario de su complejo turístico soñado. Esto, dije, es un acuerdo simple. No es una demanda. No es que los lleve a la corte. Es solo un registro de que todos ustedes reconocen que me deben este dinero y comenzarán a devolverlo.
Incluso si es lentamente, 1.000 pesos al mes, 2.000, lo que sea. Hice que lo redactaran usando una plantilla legal. Mi asesora lo revisó. Todo lo que dice es que esto, toqué los 120000 en la pantalla, no fue un regalo. Mi papá finalmente salió de su conmoción. Somos familia, ladró. No pones a la familia en deuda de esa manera. ¿Qué? ¿Vas a demandar a tus propios padres? Lo miré a los ojos. La familia no esconde una hipoteca a nombre de su hija y la llama cuando el pago se retrasa. La familia no gasta su dinero en vacaciones y almuerzos y luego les dice a todos que ella los abandonó. Mi mamá se estremeció como si la hubiera abofeteado. Javier agarró las páginas, hojeó el primer párrafo y se le quebró la voz. Esto es una locura. No puedo devolver esto. Ninguno de nosotros puede. Me recosté en mi silla. Lo sé, y no espero que lo hagan. No todo a la vez. Pero he terminado de vivir en un mundo donde ustedes fingen ser víctimas y yo soy una chica egoísta con carrera en el extranjero. Si alguna vez le dicen a un vecino o a un primo o a Facebook que los dejé sin nada, les mostraré estos números. Les mostraré cada transferencia, cada factura que cubrí. Cada vez que eligieron Starbucks sobre la factura de electricidad porque sabían que yo lo rescataría. Mi mamá negó con la cabeza una y otra vez, susurrando, no, no, de ninguna manera. No harías eso, Clara. No humillarías a tu propia familia. Me encogí de hombros. No planeo hacerlo, siempre y cuando dejen de mentir. Luego hice clic en otra pestaña, la que tenía la confirmación de la reserva de su complejo turístico. El logotipo familiar llenó la pantalla junto con sus nombres, fechas y una pequeña nota en la parte inferior con los últimos 4 dígitos de la tarjeta registrada. ¿Mi tarjeta? Y sobre ese viaje familiar por el que están tan emocionados, agregué, con mi voz todavía tranquila. Quizás quieran sentarse para esta parte. Mi papá frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Señalé la línea de estado debajo del número de reserva, cancelado. Hace 3 días, llamé al complejo turístico y a la aerolínea, dije. Dado que las reservas se hicieron con mi tarjeta y mi cuenta, tenía todo el derecho. El paquete ha sido reembolsado. Los créditos de vuelo han sido movidos. Así que, cuando les dije en la puerta que no iba a ser niñera mientras ustedes se iban de vacaciones, cerré la computadora portátil a la mitad, lo suficiente para ver todas sus caras a la vez. Lo que quise decir fue que ya no hay vacaciones. No sin mí. No sin mi dinero. Nunca más a mi costa. Mi papá se levantó bruscamente de su silla cuando vio la palabra cancelado, como si pudiera intimidar a la pantalla para que cambiara. No tenías derecho, espetó. Esos son nuestros boletos. Ni siquiera me inmuté. Fueron comprados con mi tarjeta, desde mi cuenta, con mi dinero. Dije que el derecho era todo mío. Abrió la boca para discutir, pero yo ya estaba haciendo clic en la siguiente ventana. Y eso me lleva a la casa en la que estamos sentados ahora mismo. En la pantalla había un correo electrónico del banco con nuestros 2 nombres, Gerardo Morales y Clara Morales, codeudores. Mi papá lo miró fijamente, su rostro perdiendo el color. Mi mamá susurró, Clara, por favor, esto no. Te dijimos que era solo papeleo. Tragué el dolor familiar en mi garganta. Me dijeron que era una formalidad, dije. Me dijeron que no me afectaría, pero he sido yo quien ha estado cubriendo los pagos incompletos de esta hipoteca durante años. Cada vez que olvidaban una factura, también afectaba mi crédito. Hice clic en un botón y apareció un pequeño vídeo en la esquina de la pantalla. Apareció la cara de mi asesora financiera, enmarcada por una oficina en casa en Londres. Habíamos hablado antes de que yo me subiera al avión. Hola, Clara, dijo ella. Sigue siendo un buen momento ahora. Giré la computadora portátil ligeramente para que mis padres pudieran ver. Perfecto, dije. ¿Recuerdas mi situación familiar? Mi papá siseó, ¿quién es esta? Respondí sin mirarlo. Esta es la persona que me ayudó a entender exactamente qué significa ser codeudora en su hipoteca y cuáles son mis opciones ahora que he terminado de rescatarlos. La asesora se presentó cortésmente y luego fue directo al grano. En un lenguaje tranquilo y mesurado,
explicó que como codeudora, mi crédito estaba atado a esta casa, que los pagos atrasados y los déficits constantes me estaban perjudicando, y que tenía el derecho de ir al banco y solicitar ser eliminada del préstamo. En la práctica, continuó, eso significa que el prestamista requeriría que el prestatario o prestatarios restantes califiquen por su cuenta. Podrían tener que refinanciar, o en algunos casos, si no pueden cumplir con los requisitos, la propiedad podría necesitar ser vendida para satisfacer la deuda. Mi mamá negó con la cabeza. No puedes hacer eso, dijo, con la voz temblorosa. No podemos permitirnos mudarnos. No podemos permitirnos un pago más alto. La voz de la asesora se mantuvo gentil. Eso es entre ustedes y el prestamista, señora. Lo que puedo decir es que Clara no está obligada a mantener su nombre en un préstamo del que realmente no se está beneficiando, especialmente cuando ella es quien está cubriendo la diferencia. Le di las gracias y terminé la llamada, mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis dientes. La habitación se sentía más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando hacia adentro. Mi papá se volvió hacia mí. ¿Vas a dejar a tus propios padres sin hogar por unos números en una pantalla? Lo miré directamente a los ojos. No, voy a dejar de permitir que ustedes apuesten con mi futuro mientras actúan como si les debiera mi vida entera. Si pueden permitirse complejos turísticos y boletos de avión cuando creen que estaré aquí para ser niñera, pueden permitirse sentarse con un banco y averiguar cómo pagar su propia casa. Metí la mano en mi bolso nuevamente y saqué una carta doblada. Este es mi aviso formal de que detendré todos los pagos automáticos relacionados con esta propiedad, dije. El banco los contactará directamente a partir de ahora. También estoy cerrando la cuenta corriente conjunta que mamá me convenció de abrir, solo por si hay una emergencia. Hice el gesto de comillas con los dedos al decir las palabras sin querer. Mi mamá hizo un sonido ahogado. Pero de ahí sale el dinero para la comida, dijo. Ahí es donde pagamos los servicios públicos. ¿Cómo se supone que vamos a manejar todo esto? Tomé aire, firme y lento. De la misma manera que lo hace cualquier otro adulto en este país, respondí. Con sus propios ingresos, con su propio presupuesto, con sus propias consecuencias cuando gastan de más. Abrí otra pestaña mostrando los giros automáticos mensuales que había configurado a lo largo de los años, suplemento de hipoteca, energía, internet, paquetes de transmisión, entregas de comestibles, recargas de pagos de automóviles. Todos ellos tenían mi nombre junto a la palabra pagador. A partir de hoy, dije, con mi cursor flotando sobre el botón de cancelar para cada uno, estos se detienen. Ustedes recibirán sus propias facturas a sus propios nombres. Si se retrasan, eso es entre ustedes y las compañías, no entre yo y mi puntaje de crédito. Javier finalmente habló, el pánico aumentando en su voz. Clara, no puedes simplemente quitar todo de una vez. Al menos danos tiempo. Estoy buscando más horas. Me inscribiré para más turnos de entrega. Lo juro. Solo no nos fastidies así. Me volví hacia él. Tienes 34 años, dije. Tienes 2 hijos. Deberías haber estado haciendo eso hace años sin mí colgando en el fondo como una red de seguridad. Miró fijamente la mesa, con la mandíbula apretada. Por un segundo, casi me ablandé. Casi volví a caer en el papel que habían escrito para mí, la solucionadora, la ayudante silenciosa, la chica que lloraba en la ducha y luego abría su aplicación bancaria y hacía que todo desapareciera. Pero luego recordé la forma en que se habían reído en la puerta. La forma en que mi mamá había dicho, cuidarás a los niños, como si fuera un elemento en su lista de tareas pendientes. Y esa parte más suave de mí se cerró de nuevo. Hice clic en cancelar en los pagos automáticos, uno por uno. Los correos electrónicos de confirmación sonaron en mi teléfono. La respiración de mi mamá se aceleró. Mi papá se hundió de nuevo en su silla, mirando a la nada. Esto es cruel, murmuró. Nos estás castigando. Negué con la cabeza. No, finalmente estoy saliendo de un papel que todos ustedes escribieron sin preguntarme, y les estoy dando la oportunidad de ser honestos sobre lo que realmente pueden permitirse sin esconderse detrás de mi cuenta bancaria. Cerré la computadora portátil y me puse de pie, con las piernas temblorosas pero lo suficientemente firmes. Después de esto, dije, si deciden decirle a alguien que los abandoné, solo recuerden que tengo cada recibo,
cada factura, cada transferencia. He terminado de ser la villana en la historia que le cuentan a otras personas para sentirse mejor. Recogí mi maleta y agregué en voz baja, querían unas vacaciones reales. Tal vez esto sea. Unas vacaciones de fingir que soy su solución incorporada para cada mala decisión. Veamos cómo manejan la vida sin eso. Mi papá finalmente estalló cuando me vio rodando mi maleta hacia el pasillo. Saltó tan rápido que su silla raspó las baldosas. Si te vas después de este pequeño espectáculo, no te molestes en volver, ladró. No eres bienvenida en esta casa si vas a mantener el dinero sobre nuestras cabezas. Mi mamá alcanzó mi brazo. Gerardo, detente. Ella solo necesita calmarse. Podemos hablar de esto, dijo. Pero en realidad no se movió para interponerse entre nosotros. Javier miraba el suelo, en silencio. Me detuve en la puerta, con la mano en la manija, cada músculo de mi cuerpo temblando. Una parte de mí quería dejar todo, disculparme, decir que encontraría una solución como siempre lo hacía. En cambio, me enderecé y dije, tú eres el que decidió que mi valor aquí se medía en lo que pago. Si no soy bienvenida sin mi tarjeta de crédito, entonces nunca fui realmente bienvenida en absoluto. Mi papá señaló con un dedo hacia la puerta. Lárgate, dijo. Y no vengas llorando a nosotros cuando Londres te mastique y te escupe. Casi me reí de eso. Londres no era la ciudad que me había estado comiendo viva. Esta cocina lo era. Salí, el sol de la Ciudad de México golpeando mi cara, y cerré la puerta detrás de mí. Nadie me siguió. Nadie gritó mi nombre. El único sonido eran Mía y Leo discutiendo sobre una caricatura desde la sala de estar, felizmente inconscientes de que sus vacaciones acababan de evaporarse. Pedí un Uber y arrastré mi maleta hasta la acera, sintiéndome más sin hogar de lo que realmente estaba. El conductor cargó mi bolsa en la cajuela y preguntó, ¿a dónde? Tomé aire y le di la dirección que nunca les había dado a mis padres, un edificio de gran altura en el centro de la ciudad, a 15 minutos de su tranquila callecita, pero un mundo completamente diferente. 6 meses antes, después de demasiadas transferencias de dinero a medianoche y viajes de culpa, había usado mis ahorros y mi salario estable de experiencia de usuario para dar el pago inicial de un pequeño departamento de una habitación. Le dije a mi familia que solo estaba pensando en volver a México algún día, pero ya había firmado los papeles. El plan era mudarme lentamente, en silencio, una vez que descubriera cómo desenredarme de sus finanzas sin hacer estallar todo. Esta noche demostró que no había una manera gentil de hacerlo. Cuando el Uber se detuvo frente al edificio de cristal, se sintió surrealista. Deslicé mi llavero electrónico, rodé mi maleta por el vestíbulo que solo había visto 2 veces y subí en el elevador hasta el 8º piso. El departamento olía a pintura fresca y alfombra nueva. No como la cocina de nadie, ni estrés ni desesperación, simplemente vacío. ¿Mío? Dejé mi maleta en medio de la sala de estar y me paré junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en años, mi teléfono no estaba vibrando con, puedes enviar algo hasta el viernes, o la tarjeta fue rechazada. Puedes arreglarlo. Abrí mi aplicación bancaria y revisé las últimas cosas que todavía pagaba que no estaban a mi nombre. El Disney Plus familiar, cancelado. El paquete de Hulu, cancelado. La cuenta familiar de Spotify, el almacenamiento compartido en la nube, los cargos aleatorios de Apple por juegos que los niños descargaron. Cancelado, cancelado, cancelado. Cada correo electrónico de confirmación se sintió como cortar una cuerda que había estado envuelta alrededor de mis costillas durante una década. Me preparé una taza de café barato de supermercado en mi cocina nueva, apenas surtida, y me senté con las piernas cruzadas en el suelo porque ni siquiera tenía un sofá todavía. En el silencio, sin los constantes suspiros de mi mamá o la televisión de mi papá a todo volumen, las dudas se precipitaron. ¿Y si había ido demasiado lejos? ¿Y si realmente no podían mantener las luces encendidas sin mí? ¿Y si me había convertido en esta hija egoísta y desagradecida que mi papá siempre me advirtió que no fuera? Luego recordé cómo mi mamá había abierto la puerta como si yo fuera una sirvienta presentándose para un turno. Recuerdo a Javier bromeando sobre los niños limpiándose los mocos en mí mientras todos se reían, asumiendo que yo simplemente encajaría en mi lugar y haría posibles sus planes. Y debajo del miedo y la culpa, algo más se asentó en mi pecho por primera vez en años. Una capa delgada y tranquila de paz.
Iban a sentir el impacto de mi ausencia, sin duda. Las facturas llegarían, los cargos por mora se acumularían, y la vida que habían construido sobre mi cheque de pago invisible comenzaría a tambalearse. Pero esta noche, en este departamento pequeño y con eco, no había nadie a quien salvar excepto a mí. Tomé un sorbo de café, abrí mi computadora portátil de nuevo y observé cómo los nuevos correos electrónicos comenzaban a llegar del banco, las compañías de servicios públicos, los servicios de transmisión, todos confirmando lo que ya sabía. Por primera vez, mi familia estaba por su cuenta. La primera señal de que mis decisiones realmente los estaban afectando no provino de una llamada telefónica o un mensaje de texto. Provino de Facebook. Aproximadamente una semana después de mudarme al departamento, mi amiga Elena me envió una captura de pantalla con un mensaje simple: ¿has visto esto? Era el perfil de mi papá, su nombre justo allí encima de un estado largo y dramático sobre cómo algunos hijos olvidan quién los crió en el segundo en que consiguen un trabajo elegante en el extranjero y cómo él y mi mamá se quedaron con nada justo antes de Navidad. Nunca usó mi nombre, pero no tenía que hacerlo. Nuestra hija voló desde Londres y decidió que el dinero era más importante que la sangre, había escrito. Recen por nosotros. Debajo había comentarios de personas que me conocían desde que usaba frenillos. Lo siento mucho, Gerardo. Eso es terrible. Los hijos de hoy en día no entienden a la familia. Le diste todo y así es como te paga. Una mujer agregó: si ella no ayuda, tal vez establezcan una donadora. Lo compartiremos. Mi estómago se retorció como si hubiera tragado hielo. Él estaba haciendo exactamente lo que le había advertido que no hiciera, convirtiéndose en la víctima indefensa y a mí en la villana de corazón frío. Reescribiendo toda la historia para una audiencia que no tenía idea de cuántas veces yo había pagado sus facturas en silencio. Por un minuto, caminé de un lado a otro en mi pequeña sala de estar, con el teléfono en la mano, los dedos flotando sobre el botón de llamada. Casi conduje de regreso a esa casa. Casi le rogué que lo quitara. Casi ofrecí restablecer uno de los pagos solo para hacer que la humillación se detuviera. La vieja versión de mí, la entrenada para arreglar todo, estaba arañando el interior de mi pecho. Luego imaginé la hoja de cálculo en mi computadora portátil. Imaginé el correo electrónico atando mi nombre a su hipoteca, las pilas de transferencias, la forma en que mi mamá había mirado más allá de mi cara y directamente a mi maleta cuando abrió la puerta como si yo fuera una conductora de reparto dejando un paquete. Esa imagen me hizo reaccionar. En lugar de llamar a mi papá, abrí mi correo electrónico y saqué el hilo con mi asesora financiera. Le conté sobre la publicación, sobre cómo mi familia había estado usando mi dinero durante años mientras afirmaban que apenas sobrevivían. Y le hice una pregunta simple: ¿había algo más que necesitara hacer para protegerme ahora que los había cortado? Ella respondió con una respuesta tranquila y detallada sobre documentar todo, guardar copias de cada transferencia y factura, y asegurarse de que el banco y cualquier agencia relevante tuvieran la imagen completa de quién había estado pagando qué realmente. Ella mencionó que en situaciones como la mía, donde una persona está apuntalando extraoficialmente un hogar que también recibe ciertos beneficios o reclama dificultades, puede ser apropiado pedir que se revisen las cosas, solo para asegurarse de que todo esté en regla. No necesitaba un manual paso a paso. Solo necesitaba saber que no estaba loca por pensar que algo andaba mal. Durante las siguientes semanas, mientras mi papá seguía publicando quejas vagas sobre hijos desagradecidos y esta generación, comenzaron a aparecer sobres en la casa en su tranquila calle sin salida. No los vi yo misma, pero los mensajes de texto frenéticos de mi mamá me dijeron lo suficiente. ¿Hablaste con el banco?, escribió una mañana. Recibimos una carta sobre la reevaluación del préstamo. ¿Quieren información actualizada? Otro día, temprano un lunes, llegó una avalancha de mensajes. ¿Hay algo del SAT? Estoy enloqueciendo. Pensé que dijiste que todo estaba bien. ¿Por qué están haciendo preguntas? Nunca había dicho que todo estaba bien. Había dicho que había terminado de suavizar las cosas en la oscuridad. El banco quería documentos actualizados para la hipoteca. Las compañías de servicios públicos querían el pago completo en lugar de los parciales que yo había estado deslizando en el último segundo, como algún conserje invisible limpiando un desastre que nadie más reconocía. La cómoda niebla en la que habían estado viviendo se estaba disipando, y no quedaba nada detrás de lo cual esconderse excepto la realidad de lo que realmente podían permitirse.
Javier finalmente envió un mensaje de texto pidiendo reunirse en una cafetería cerca de mi edificio. Cuando entró, parecía más pequeño sin el sarcasmo para inflarlo. Círculos oscuros bajo sus ojos, barba incipiente que claramente no había tenido tiempo de afeitar, una bolsa de reparto colgada sobre su hombro. Se dejó caer en la silla frente a mí y fue directo al grano. Papá necesita callarse en línea, dijo, frotándose la cara. Esas publicaciones están empeorando todo. Se está avergonzando a sí mismo y a mamá, y honestamente a mí también. Y sé que estás enojada, pero algo de esto las cartas, las llamadas hiciste algo, ¿verdad? Tomé un sorbo lento de café, dejándolo sentarse en la incomodidad por un segundo antes de responder. Lo que hice fue dejar de fingir que todos estábamos siendo honestos, dije. Hablé con profesionales. Me aseguré de que mi nombre no se hundiera con un barco que yo no estaba dirigiendo. Si eso significa que algunos sistemas finalmente están notando de dónde ha estado viniendo el dinero realmente, eso no es mi culpa. Miró fijamente la mesa, luego admitió que se había inscrito para más turnos, vendido algo de su viejo equipo tecnológico y mudado a sus hijos a una habitación más pequeña para poder aceptar a un compañero de cuarto y reducir el alquiler. Es un asco, dijo, con voz baja. Pero por primera vez, realmente estoy viendo lo que cuestan las cosas. Como realmente viéndolo. Comestibles, gasolina, guardería. No lo entendía antes. Solo sabía que si se ponía lo suficientemente mal, alguien te enviaría un mensaje de texto. Mientras tanto, mi mamá estaba vendiendo bolsos de diseñador y decoración del hogar de los que había presumido en las redes sociales, listándolos en Marketplace con leyendas como apenas usado, cuando yo sabía exactamente con qué frecuencia los había llevado al almuerzo. La televisión nueva que mi papá compró después de su cirugía, la que justificó como entretenimiento de recuperación, desapareció de la sala de estar en las fotos de vacaciones de mi prima, reemplazada por un viejo aparato cuadrado del garaje. Su camioneta finalmente fue embargada una mañana gris después de demasiados pagos atrasados. El tipo de escena ante la que solían chasquear la lengua cuando sucedía en la casa de un vecino. Ahora era su entrada, su acera, su vergüenza mientras la grúa se llevaba un símbolo de un estilo de vida que ya no podían fingir. A través de todo eso, mi papá mantuvo mi número desbloqueado. Pero nunca llamó ni una sola vez para disculparse o decir la verdad. Simplemente siguió lanzando pequeñas granadas en línea, publicaciones vagas sobre traición e ingratitud, esperando que alguien las recogiera y me las llevara para que me sintiera lo suficientemente culpable como para arrastrarme de regreso. Le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que su hija lo había abandonado por dinero y estatus, omitiendo convenientemente que la mayor parte del dinero había estado fluyendo en la dirección opuesta durante años. No respondí públicamente, no salté a los comentarios para defenderme, no escribí mi propia publicación dramática con capturas de pantalla adjuntas, aunque la parte mezquina de mí deseaba desesperadamente hacerlo. No tenía que hacerlo. Tenía mis recibos. Tenía mi asesora. Tenía mi propio crédito finalmente comenzando a desenredarse del de ellos. Y lo más importante, tenía distancia. Cada vez que veía a alguien compartir su historia sobre la hija fría en Londres, o escuchaba a través de rumores que él estaba celebrando una audiencia en el bar sobre qué decepción era yo, todo lo que podía pensar era que si conocieran las matemáticas reales, si vieran aunque sea una página de esa hoja de cálculo, no estarían preguntando por qué me alejé. Estarían preguntando cómo logré quedarme tanto tiempo como lo hice. Para cuando llegó la Navidad de nuevo, la casa Morales se había convertido en un universo diferente, y la mía también. Descubrí las piezas de pequeñas maneras extrañas. Una foto etiquetada de mi mamá en una tienda de descuentos en lugar de su boutique habitual. Una foto granulada de los hijos de Javier en un departamento pequeño en lugar del patio trasero de mis padres. Comentarios de amigos mutuos preguntando si todo estaba bien. No me comuniqué. Me concentré en mi trabajo en la Ciudad de México, en construir mi portafolio, en decorar mi departamento un cheque de pago a la vez. Compré un sofá de segunda mano, un árbol falso para la esquina y colgué luces de hadas baratas que hacían que el lugar se viera más cálido de lo que tenía derecho a sentirse. Luego, un martes lluvioso de diciembre, alguien llamó a mi puerta. Cuando revisé la mirilla, mi estómago se hundió. Era mi mamá. Parecía más pequeña de alguna manera. Sin rostro lleno de maquillaje, sin cabello cuidadosamente peinado, solo una mujer cansada aferrando una bolsa de compras reutilizable contra su pecho como un escudo. La dejé entrar,
con el corazón latiendo con fuerza. Se paró en medio de mi pequeña sala de estar y giró en un círculo lento, asimilando el sofá, la vista, el pequeño árbol de Navidad con 3 adornos que no combinaban. No sabía que se veía así, dijo suavemente. Siempre te imaginé en algo más grande, más elegante. Me encogí de hombros. Esto es lo que puedo permitirme sin pagar por 2 hogares. Hizo una mueca como si las palabras dolieran físicamente. Luego abrió la bolsa y sacó un sobre. Dentro había un cheque. No por 1.200.000 pesos, ni siquiera cerca, pero era algo. Es de vender cosas, dijo rápidamente, con los ojos brillantes. Bolsos, algunas joyas, esa mesa de café que odiabas. Y he estado tomando turnos extra en la oficina. No es mucho, pero es un comienzo. Le dije a Javier que ya no podemos fingir que todo fue un malentendido. Por un segundo, simplemente miré el cheque. No se trataba de la cantidad. Se trataba de mi madre, que había pasado años actuando como si mi dinero creciera en los árboles, parada en mi pequeña sala de estar de tamaño muy humano y admitiendo en voz alta que me había tratado como a un cajero automático. Se sentó en el borde del sofá y comenzó a llorar, no el sollozo manipulador y ruidoso de la llamada de FaceTime de las 3 de la mañana. Sonidos tranquilos y rotos. Tu padre todavía dice que nos traicionaste, dijo. Les dice a todos que te volviste contra tu familia porque crees que eres mejor que nosotros. Pero yo no puedo seguir diciéndolo. No después de ver esos papeles. No después de las cartas del banco. Te usamos. Yo lo hice. Me senté a su lado, dejando espacio entre nosotras. No te estoy pidiendo que lo odies, dije. Te estoy pidiendo que dejes de permitirle reescribir lo que pasó solo para que no tenga que sentirse culpable. Ella asintió, secándose la cara. Javier está trabajando, agregó. Como trabajando realmente, conduciendo hasta altas horas de la noche, haciendo turnos de almacén. Se mudó a un lugar más pequeño. Los niños comparten una habitación ahora, pero al menos es un lugar que él paga por sí mismo. Quería que te dijera gracias por la hoja de cálculo. De hecho me reí de eso, un sonido corto y sorprendido. No hice eso para él, dije. La hice para mí. Me miró con cuidado. ¿Crees que algún día podríamos tener una Navidad donde vengas y sea solo cena? Sin hablar de dinero, sin facturas ocultas, solo nosotros. Mi garganta se cerró. Tal vez, dije. Pero eso solo sucede si todos en esa casa entienden que ya no soy su red de seguridad. Si vengo, es porque quiero, no porque haya un pago vencido. Ella asintió de nuevo, se levantó y me abrazó. Un abrazo real esta vez, el tipo que había estado persiguiendo durante años. Cuando se fue, deslicé el cheque en un cajón. No lo cobré de inmediato. Solo necesitaba saber que, por una vez, el flujo de dinero apuntaba en la otra dirección. En cuanto a mi papá, lo último que vi de él fue otra publicación vaga sobre la familia dando la espalda. Lo silencié, luego finalmente bloqueé su perfil y su número. Se sintió menos como cerrar una puerta de golpe y más como cerrar una herida que se negaba a sanar. Esa Nochebuena, me senté sola en mi sofá, con las luces del árbol parpadeando, una taza barata de chocolate caliente en mis manos. Y por primera vez en mi vida, no me sentí obligada a estar en ningún otro lugar. Sin vuelos, sin horario de niñera, sin transferencias de emergencia. Solo tranquilidad. Solo mía. Esto es lo que aprendí. La familia no deja de ser familia solo porque dices que no. Las personas que realmente te aman eventualmente se adaptarán a tus límites. Los que solo estaban allí por lo que podías proporcionar te llamarán egoísta en el momento en que dejes de sangrar por ellos. Duele. Es solitario. Pero a veces, la distancia es la única manera de dejar de ahogarse en las malas decisiones de otra persona. Así que, permítanme preguntarles esto. Si las personas que agotan su cuenta bancaria y su cordura comparten su apellido, ¿seguirían pagando el precio solo para ser llamados leales? ¿O se alejarían como lo hice yo y finalmente se darían permiso para ser su propia familia primero?